Coamba. Bueno, la conocemos, es doctora dentro de la universidad, se graduó con la tesis doctoral El expresionismo en la obra dramática de George Kaiser. Bueno, es profesora de la Cátedra de Literatura Alemana y de la capacitación en alemán, y también de posgrado en literatura comparada de la facultad. Bueno, directora también de la maestría en literaturas comparadas de la FASE, y también es presidenta y fundadora de la Asociación de Germanistas Argentinos, miembro de la Asociación Argentina de Literaturas Comparadas, miembro también de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germánicos y de la Asociación Internacional de Germanistas. Sus áreas de trabajo tienen que ver con la novela alemana contemporánea, la literatura de inmigración y el exilio y posmemoria, y el holocausto en Latinoamérica. Numerosas publicaciones en el ámbito nacional e internacional en los últimos años. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi tema va a ser el fuego en la tradición griega y su relevancia en la filosofía alemana de Schiller a Wittgenstein. Y primeramente voy a hablar sobre el concepto de fuego como opuesto a lo serio en lo griego, en la tradición griega. Luego voy a hablar del concepto de fuego en Schiller y pasaré posteriormente a hablar del concepto de fuego en Wittgenstein y cerrar con la observación de la vigencia del concepto de fuego en la actualidad. Si vamos a visitar la tradición griega, tenemos que pensar que Demócrito usa como concepto de griego la palabra spudaios y lo considera inicialmente un sinónimo de agathos, como bueno. Poco después, Platón habla de la seriedad versus el juego, y en este caso se adquiere un significado totalmente diferente. Platón desarrolla la seriedad como spudé en su forma sustantiva y como spudasein en su forma verbal, para caracterizar al ser humano bueno o eficiente en contraposición al fauros como mala persona. Ante todo, Platón determina la seriedad, spudé, de su opuesto, saber del juego, paideia, y del chiste, gelos, sin los cuales no se puede entender la seriedad. En la poética, la seriedad, como algo que no es una broma o un juego, describe lo trágico en contraste con lo cómico. Sin embargo, esto también muestra que Platón asigna a la esfera del fuego, en última instancia, al arte en su conjunto, ya que incluso los poetas trágicos solo son considerados como llamados serios. Y aunque Platón recomienda a sus alumnos no solo el estudio científico serio, sino también los juegos de alegría relacionados con este estudio, el contraste entre seriedad y juego sigue siendo conceptualmente insuperable. Aristóteles sigue a su maestro Platón en la distinción poética entre seriedad y juego, tragedia y comedia, así como la valoración de la superioridad ética de la seriedad sobre el juego. Solo que Aristóteles, en seriedad filosófica, parece poner aún más en énfasis el esfuerzo del concepto como una crítica a la falta de esfuerzo en demostrar entre los representantes de las teorías las ideas. Este detalle es interesante porque en cierto modo ya apunta al sinónimo de Ernst y Anstrengung, de esfuerzo, en Hegel, quien todavía escucha el significado original de la palabra alemana Ernst como Kampf, como combate. La reevaluación positiva del juego comienza incluso antes de Hegel en la crítica del juicio de Immanuel Kant, reforzado por el hecho de que en alemán Spiel significa danza, entretenimiento, diversión y placer, además de Erzählung, Mere, Rede, y no lo traduzco porque me encontraría con problemas. El juego logra romper con la seriedad como solo uno de sus efectos inauténticos para emancipar. En esta tercera crítica de la razón de 1790, Kant define al juego como una ocupación placentera para uno mismo. En su propia autorreferencialidad y libertad, el juego como juego libre de la imaginación logra algo que es imposible para la capacidad de conocimiento de los sentidos y del intelecto. Es decir, ambos juntos logran conexión y armonía. Y resuelve así la paradoja de la determinación trascendental del juicio estético del gusto, que se supone es subjetivo y generalizable al mismo tiempo. Para Kant, el juego de imaginación es libre precisamente porque no está interesado, ante todo, en la existencia de su objeto. Más bien apunta al placer estético y no está sujeto ni a propósitos prácticos ni a conceptos intelectuales. Dice Kant, las fuerzas cognitivas que esta idea pone en juego están en el libre juego, aquí,
porque ningún concepto determinado las limita o condiciona a una regla de conocimiento especial. Sin embargo, persiste la sospecha de que Kant solo libera inconscientemente el juego casi en forma incidental y solo temporal, mientras cumple su tarea de armonizar la sensualidad y la razón, es decir, para cumplir una tarea que en última instancia todavía requiere esfuerzo y seriedad. Schiller dejó una frase casi insuperable por su radicalismo para reflexionar sobre el juego. El hombre solo juega donde es humano en el sentido pleno de la palabra, y solo es plenamente humano cuando juega. Schiller también introdujo el juego como una categoría estética al utilizar el modelo del juego para definir qué es el arte y qué debería ser, y dio a su concepto de juego una dimensión antropológica al relacionar genealógicamente el comportamiento lúdico humano con el comportamiento de las criaturas animales. Así, mucho antes de que el juego se volviera socialmente aceptable como término teórico-cultural, Schiller llegó a ideas de gran alcance con una teoría del juego en su texto sobre la educación estética del hombre, cartas escritas entre 1793 y 1794. Sin embargo, estas reflexiones sobre el juego no forman un vínculo serio con las teorías significativas del juego contemporáneas. El concepto de juego de Schiller habría quedado fuera del debate sobre el juego, pareciera anacrónico en la actualidad. Veamos con más detalle por qué. La reforma que propone Schiller nace del artículo de Kant sobre qué es la ilustración, en el que Kant habla de que no vive en una época ilustrada, sino que en una época de ilustración, pues la totalidad de individuos no son capaces o no están en posición de servirse bien y con seguridad del propio entendimiento sin acudir a una conducción ajena. Este fenómeno surge para Schiller debido a que su tiempo está corrupto y alejado de la verdad. La conciencia del estado de cosas tiene que ser fuerza de cambio no solo para la razón, sino también para la voluntad. La consigna será la misma de Kant, sapere aude, ten valor de servirte del entendimiento. Para la recuperación de la humanidad, Schiller propone la educación del carácter y de la sensibilidad. El individuo, para Schiller, posee en sí mismo una parte persistente, no iniciada en el tiempo, que es la persona. Ella debe encerrar en sí misma su fundamento, ya que todo lo permanente no se origina de la alteración o la mudanza. Y de esta manera se obtiene, en primer lugar, la idea de ser absoluto fundado en sí mismo, o sea, la idea de la libertad. A su vez, en el sucederse en el tiempo, algo del hombre cambia, es mudable, y a eso lo llama estado. El yo permanente llega a ser fenómeno de sí mismo por la sucesión de representaciones sensoriales que la razón transforma en experiencia. El hombre perfecto será la unidad permanente en medio del cambio. En tanto predomina la materia, el cambio, el individuo se convierte en un contenido informe de tiempo. Para ser más que mundo, el hombre tiene que implantar una forma a la naturaleza. Da forma a la materia suprimiendo de nuevo el tiempo, manteniendo la permanencia en el cambio y sometiendo la diversidad del mundo a la unidad de su yo. Se originan dos impulsos opuestos, el impulso sensible y el impulso formal. El impulso sensible mantiene a la humanidad como fenómeno y ata al espíritu al mundo sensible. Da realidad a nuestra experiencia y contenido a los conocimientos. El impulso formal dicta leyes morales para el individuo o definidas de la misma manera que el imperativo categórico por Kant. La cultura del hombre consistirá en el desarrollo de ambos impulsos. Con ella juntará el hombre la mayor riqueza de experiencia con la mayor independencia y libertad. Lejos de perderse en el mundo, lo subordina a la unidad de la razón. La oposición existente entre el hombre que vive en los fenómenos y el hombre que vive en las ideas con sus respectivos impulsos solo se resuelve con la existencia del instinto de juego, que combina la conciencia de libertad y el sentimiento de su existencia, la percepción como materia y espíritu. Ese instinto de juego ideado por Kant tiene por objeto suprimir el tiempo en el tiempo, conciliar el cambio con la identidad. Si el objeto del impulso sensible es la vida y la forma, el del formal, el objeto del instinto de juego es la forma viva, o sea, las cualidades estéticas de los fenómenos. Lo bello no se extiende a todo lo viviente o a toda forma. Solo cuando la forma vive en nuestro sentimiento y su vida recibe forma en nuestra inteligencia, es forma viva y se llama bella. La belleza es el equilibrio más perfecto posible entre la realidad y la forma.
Pero esa perfección suma es ideal. Solo conocemos bellezas experimentales. En la belleza experimental no hay armonía absoluta y predomina siempre alguno de los componentes. En la realidad, lo bello aparece siempre como una especie particular y limitada, no como género puro. Lo bello no soluciona el abismo entre pensamiento y sentimiento. Es solo una transacción que se logra en el juego. En él procura a las facultades intelectuales la libertad de manifestarse según sus propias leyes. A su vez, en el juego, la voluntad se mantiene libre como fundamento de la realidad. El alma está plenamente libre en ese momento porque está ausente de toda necesidad física y moral. Y se llama estado sensible al estado de determinación sensible y moral, o lógico al de la determinación racional. Se llamará estético al de la determinación real y activa. En el estado estético, el hombre es cero porque le falta toda determinación especial. La cultura estética carece de utilidad, no determina el valor de una persona ni su dignidad, pero a su vez, y por la misma causa, alcanza una finalidad infinita. En la disposición estética del hombre se dará un valor universal a sus juicios y acciones. Si se quiere pasar hacia una disposición lógica y moral, se encontrará un proceso más fácil que el de pasar del estado físico al estado estético. De allí que se hace necesario para toda cultura el sometimiento del hombre a la forma, porque únicamente desde el estado estético se puede desarrollar el estado moral. Con lo bello se logra la libre reflexión, pero sin abandonar el mundo sensible, al revés de lo que sucede con la verdad, por cuyo conocimiento debe ceñirse a la abstracción pura. De esta manera, Schiller termina separándose de Kant en su doctrina, porque no ha hecho como el filósofo de confinar lo bello al mundo sensible y subjetivo. La belleza para Schiller es totalmente objetiva, es la vida porque la sentimos y es forma porque la contemplamos. En el fenómeno de lo bello hay una unión real de dos naturalezas. La belleza es al mismo tiempo un estado y un acto. Precisamente por ser estas dos cosas a la vez, nos sirve de prueba victoriosa de que la pasividad no excluye de manera alguna la actividad de la materia, no reprime la forma, de que la limitación no niega la enfermedad y que, por tanto, la necesaria dependencia física del hombre no suprime, no anula su libertad moral. Si pensamos qué ha ocurrido con ello, tenemos que pensar que en la ilustración, reinsertándonos de nuevo antes de terminar con Schiller, en la ilustración había aportado a los hombres una conciencia de la historia, con la cual se quiere expresar la doble noción de futuro, ideas de progreso, y la noción de pasado, teorías de la sobre la civilización griega. Respecto al pasado, se describió el mundo antiguo en una nueva dimensión. La estética por obra de Winkelmann para el arte plástico y de Lessing para la literatura. Ambos revelaron a sus lectores la absoluta relatividad de la belleza dependiente de la naturaleza humana y a su vez demostraron que su interpretación debía nacer del grado de singularidad con la que la belleza lograba expresar esa naturaleza humana. Sin embargo, predominó por un tiempo más la noción exclusivista del canon griego que dejaba a un lado tantas expresiones artísticas valiosas como Shakespeare o el arte gótico. Esta situación permaneció así hasta la época del genio, donde se proclamó la libertad para el creador y se anularon las prescripciones para la creación. Ante este nuevo campo abierto, surgieron en la comparación una serie de grandes creadores que no siempre tenían el mismo ideal de belleza, como Goethe y Schiller. La divergencia de logros y el concepto unívoco de belleza llevaron a preocupar a Schiller hasta el punto de concebir una teoría que explicara la disidencia. Predicaba el Evangelio de la libertad, como dice Goethe, quien se ubicaba en una poesía panteísta, defensora de la naturaleza. Goethe se orientaba hacia el modo de creación griego, y Schiller no se hallaba capaz de realizar más que un tipo de creación moderna, ajena totalmente a la griega. Con la amistad de ambos y la comunicación de sus ideas, Schiller se vio presionado a responder a Goethe y a su modo de creación por una teoría que justificara su poesía y la equiparara a la propiamente griega o a la derivada de ella. Brevemente, entonces, el hombre como ser cultural tiene una naturaleza fundamentalmente opuesta. Schiller perfila estas tendencias conflictivas de nuestro ser en el mundo en diferentes términos. Lo animal y lo divino actúan en nosotros, lo físico y lo espiritual están en conflicto, la sensualidad y el significado, la inclinación y el deber, el deseo y la ley, la temporalidad y lo absoluto. Contrariamente a lo que sugiere el tono crítico de las cartas, esta división existencial
no es el resultado de una constelación político-histórica localmente limitada, sino que corresponde a un desarrollo necesario de todas las culturas. Precisamente porque el hombre encarna al mismo tiempo naturaleza y cultura, se ha desmoronado, y justamente la cultura misma es la que inflige la herida. Esta diferencia con uno mismo no es el efecto no deseado de una época de ilustración degenerada. Más bien para Schiller, la existencia marcada por el conflicto es el sello distintivo de nuestra naturaleza culturalmente formada. Por lo tanto, el desarrollo humano y la formación continua no pueden consistir en superar estos antagonismos mediante la transición a un estado diferente que se ubicaría más allá de nuestra constelación básica ambivalente. Más bien hay un equilibrio entre las partes en conflicto, solo es concebible en forma de una dinámica siempre precaria que como movimiento entre los extremos aprovecha la experiencia de ambas partes y le permite sobrevivir. Y es precisamente esa experiencia la que abre el arte, en la medida que se concibe como un juego. El horizonte entonces del juego en el arte es una forma de redimir un efecto civilizador. La esencia de la fundamentación del arte está basada en la teoría del juego y es el arte el que tiene un efecto educativo precisamente porque no persigue un propósito educativo. Si pasamos a Wittgenstein, al igual que Schiller, Wittgenstein desarrolla el juego en el contexto de la pregunta básica de Kant sobre qué es el hombre. Así como Schiller se ocupa del juego con el significado pleno de la palabra humana, la filosofía de Wittgenstein se ocupa del lenguaje en su conjunto, que está estrechamente relacionado con su uso concreto para nosotros, para las personas, para los seres humanos. Así como el juego de Schiller devuelve a las personas su libertad, el libre manejo de las necesidades, de los deberes y de las inclinaciones, de la razón y los sentimientos, el juego del lenguaje de Wittgenstein le devuelve al significado teórico de los conceptos filosóficos su marco práctico, con las formas concretas de vida en las que realmente nos orientamos y en el que gestionamos nuestras existencias. Al igual que Schiller, Wittgenstein ve a la humanidad en el ser humano, en el niño que juega, en el adulto educado que en su programa educativo estético entiende al ser humano como algo que ya es completo en sí mismo y al mismo tiempo como un ser independiente. El propio Wittgenstein piensa en el lenguaje como algo profundamente humano, algo que tiene que ser aprendido y enseñado interpersonalmente, algo que es necesario y encuentra su significado en ese uso, y algo que encuentra su significado en el uso de la comunicación. Formas que son interminables y no disponibles están constantemente llenas de nuevos significados que deben permanecer incomprensibles fuera de situaciones concretas y actos lingüísticos. Finalmente, el comentario contradictorio de Wittgenstein puede dejarnos en claro de qué manera él piensa que el juego serio es el juego del pensamiento. En 1933 escribe en otras apartes: creo que he resumido mi posición sobre la filosofía diciendo, la filosofía debería en realidad solo escribirse en poesía. Me parece que de esto debe resultar hasta qué punto mi pensamiento del presente pertenece al futuro o al pasado. Esta idea entonces es que de alguna manera Wittgenstein se quiere separar de Russell, que es su maestro, así como Schiller intenta encontrar un significado del juego diferente de Kant. Wittgenstein quiere correrse del concepto de Russell del juego como algo no serio, y para esto es muy importante pensar que justamente en esas diferencias con Russell y en sus distanciamientos con Cambridge, en su segunda estancia de Cambridge, Wittgenstein comienza a hablar de los juegos del lenguaje y de la gramática. En 1930 habla del sistema gramatical, das grammatische System, como un juego. Habla de grammatische Spielregeln, habla de reglas de juego gramaticales, y habla de grammatisches Spiel, un juego gramatical. Esa conexión del lenguaje con el juego estaba en el aire desde hacía mucho tiempo, por así decirlo, cuando utilizó por primera vez el término Sprachspiele, juegos de lenguaje, en 1932. Lo que falta todavía desde el pensamiento como truco de las facultades humanas hasta la filosofía como juego de lenguaje. ¿O qué falta en la imagen de Russell del juego de palabras, Sprachspiel, como un juego responsable en comparación al juego serio del lenguaje de Wittgenstein? Cuando Wittgenstein introduce el término juego de lenguaje, Sprachspiel, por primera vez, es una nota privada
donde lo introduce en un contexto de situación educativa. Él dice, se trata de un sencillo juego de lenguaje en el que uno mismo habla con un niño y le explica el significado de luz, oscuridad, encendiendo y apagando la luz de una habitación en la que se encuentra actualmente hospedado. El ejemplo recuerda las numerosas situaciones de enseñanza y aprendizaje que Wittgenstein conocía desde su práctica como maestro de escuela primaria. Aquí, en la relación profesor-alumno, no se trata principalmente del estatus de conocimiento teórico, sino del aprendizaje de una práctica. No se trata tanto de comprender el significado de conceptos abstractos, sino más bien de practicar, imitar y recrear lo que el profesor está haciendo. Aprender el idioma aquí es menos un juego con significados abstractos, sino más bien la adquisición de habilidades prácticas que se practican en toda forma de vida, con todas sus diversas diferenciaciones. De esta manera, Wittgenstein se aleja de Russell, revaloriza el concepto de juego en Sprachspiele, y justamente Wittgenstein es solamente la parte de un todo, porque el juego tiene algo así como una gran presencia en el siglo XX, incluso en el siglo XXI, donde muchas teorías que nuevamente han surgido a causa de grandes crisis económicas y crisis culturales han utilizado el concepto del juego. No es casual que Johan Huizinga, cuando escribe Homo Ludens, lo escribe en 1938-1939 en Holanda, previo a la Segunda Guerra Mundial. Hablamos también de que hay una teoría económica de los juegos, de Neumann y Morgenstern, de 1960, de Estados Unidos, Theory of Games and Economic Behavior. Tenemos también el uso del concepto de la transfiguración de la realidad como juego de Baudrillard, que también implica un replanteo de cuál es la realidad. Y tenemos como último ejemplo, bueno, no voy a dejar de mencionar a Gadamer con su nuevo concepto de la estética en la actualidad de lo bello, donde retoma el concepto de juego, y como última manifestación de querer interpretar los juegos en la actualidad en la teoría de medios, tenemos la teoría de Natalia Adamowski, Spielfiguren in virtuellen Welten, Bausteine einer ludischen Medientheorie, donde justamente hace una teoría lúdica en cuanto al uso de los medios. Lo que quiero decir es que aquel concepto de juego que se introdujo en los griegos como opuesto a lo serio, a lo largo de los siglos ha sido retomado y siempre ha sido utilizado como para sufrir o superar una paradoja, una cultura que está quebrada y que necesita del juego por una liberación o por una solución. Esta era mi idea, espero que lo hayan entendido un poquito. Bueno, muchas gracias.